Hola, buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Como todos los jueves, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a su programa Líderes Empresariales. Como siempre, les agradezco que estén conmigo, que me acompañen durante una hora en donde abordamos los temas de liderazgo. Hoy les voy a presentar a ustedes una historia romántica desde el punto de vista desarrollo, romántica desde el punto de vista en donde un hombre está enamorado de lo que hace, pero al mismo tiempo también romántica porque su pareja, su compañera de vida, es quien le ayudó en esta ardua tarea que fue el desarrollo de una empresa tan importante como es Soriana. Hoy estaremos revisando y platicando con ustedes de esta interesante historia de don Francisco Martín Borque. Él es un español que se vino a radicar desde muy pequeño a México y que durante sus años de adolescencia y de juventud trabajó intensamente hasta desarrollar lo que hoy conocemos como esta cadena de supermercados tan importante para el país que es Soriana. Antes, permítanme ustedes hacerles un preámbulo, porque aquí vamos a revisar la historia de una familia que vino de España. Y actualmente hay muchas controversias sobre nuestra historia desde la conquista hasta nuestros días. Incluso se le ha pedido por parte del gobierno mexicano una excusa o disculpas a España por todo lo que sucedió durante la conquista. Mas, en mi opinión, yo les digo a ustedes que todas las personas que han llegado a nuestra patria, a México, han colaborado de una manera extraordinaria a engrandecer este país por su trabajo, por sus inversiones, por la creación de fuentes de empleos. Hoy nos vamos a referir a una familia española, pero así han venido sirio-libaneses, así han venido a lo que nosotros llamamos árabes, han venido españoles, han venido franceses y muchas nacionalidades que hoy día en nuestro país son creadores de fuentes de empleo, de empresas y de riqueza para nuestro país. Por eso, hoy quiero tocar este tema de Soriana, que es una empresa orgullosamente mexicana, como la llaman sus dueños, que son descendientes de españoles, ahora ya en segunda generación después de los migrantes. Me quiero referir primero a el señor Francisco Martín Borque. Él nació en Soria, España, en agosto de 1917 y falleció el 24 de diciembre de 1998. Él, como usted o yo, nació en Soria, aunque él no fue el que le puso Soriana a esta cadena de supermercados, pero el nombre de Soriana precisamente viene de ahí, porque quien abrió la primera tienda de telas llamada Soriana fue precisamente el señor que era su tío de don Francisco Martín Borque, que era el señor Pascual Borque. Don Pascual Borque vino a México a principios de los años del siglo, a principios del siglo, y él abrió una tienda llamada La Soriana por honor a su patria.
De ahí viene el nombre de esta cadena de supermercados que usted conoce ahora. Él era un progresista comerciante en la ciudad de Torreón. Recordemos que Torreón ha sido una ciudad, o más bien la comarca lagunera, que incluye Torreón, Lerdo y los alrededores, tenían unos campos de algodón intensos. Y justamente esto era la agricultura lo que sostenía a esta región lagunera. Ahí llegó don Pascual Borque. Don Pascual Borque tenía esta tienda de telas que era muy importante en Torreón. Un día, don Pascual Borque decide ir de visita a su tierra, a España, ahí justamente a Soria. Una hermana de él, Dolores Borque, era la madre de Francisco Martín Borque, quien va a ser nuestro personaje central en esta historia. Entonces, don Pascual Borque, en el año de 1925, una vez que ya estaba establecido en Torreón, hace un viaje a España a visitar a su familia. Y justamente va a visitar a su hermana Dolores Borque y a su esposo de ella, que era el señor Pedro Martín. Ellos dos, los padres de don Francisco Martín Borque. En esa visita les empezó a hablar de una manera extraordinaria de lo que era México, de lo que era la comarca lagunera, de lo que era como un emporio en México, país de campos de algodón. Exportaban hacia principalmente los Estados Unidos, que era el principal cliente para esta materia prima que utilizaban para transformarla en muchos productos, por ejemplo, en telas, principalmente en los textiles. Entonces, don Pascual Borque empieza a insistir con don Pedro Martín y la señora Dolores Borque, que era su hermana, queriendo convencerlos de que vinieran a México, porque en México y principalmente en Torreón que había la posibilidad de desarrollo para la familia a través de una empresa. Cabe destacar que Soria era un lugar pobre, en donde el clima no ayudaba mucho. Decía don Pedro Martín, su cuñado, que había dos estaciones allá en Soria, que eran la de invierno, porque prácticamente todo el tiempo hacía frío, y la del ferrocarril, porque el verano era frío, aunque no tanto como el invierno. El otoño prácticamente era una antesala cerquita al invierno, y la primavera era lo único que disfrutaban, con una temperatura un poco más agradable, pero esto permitía que no hubiera un desarrollo en Soria, y por eso migraban mucho, como en el caso de don Pascual Borque, que ya había fundado una tienda de telas, la Soriana, y que trataba de convencer a su hermana, a su esposo de su hermana, o sea, su cuñado de él, de que vinieran a México. Entonces, mientras tanto transcurrían así los días allá en Soria, y nuestro personaje, Francisco Martín Borque, era un pequeño que se reunía con sus primos. Los primos eran el propio Martín, Francisco, Cecilio Borque Hernández, Jesús Borque Guillén, que eran chiquillos prácticamente de la misma edad. Y desde pequeño, Francisco Martín Borque, dio señales de que le gustaban los negocios. Hay una anécdota que lo describe totalmente desde pequeño, de que en una ocasión, como sucede en todas partes del mundo, en la América, en Sudamérica, en la misma Europa, en todos los países, llegaban los gitanos, estos que aquí conocemos como húngaros, pero que en la Europa, por todos lados, vagaban con sus carromatos, con sus animales y adivinando la suerte. Entonces, en una ocasión, los tres primos vieron a estos gitanos que traían un mono y que hacía
malabares con los gitanos, tocaban una trompeta, tenían una tambora, y cuando terminaron su primer acto con el mono, entonces empezaron a recolectar y vieron los primos que les daban dinero por lo que hacían. En ese momento, don Francisco Martín Borque tuvo la idea de tomar un borrego de los que tenían en su casa, ponerle unos cuernos, y recordemos que estoy hablándoles de España, en donde la fiesta brava, la fiesta de los toros, es la primera afición que tiene un niño para querer ser torero cuando es adulto. Y con esta afición, entonces, le pusieron al borrego los cuernos y empezaron a rentarlo como si fuera un toro y a organizar corridas en las que cobraban la entrada a sus compañeritos. Esto define muy bien a don Francisco Martín Borque, porque en su etapa de adulto, a él le gustaba visitar comercios y le gustaba ver qué es lo que hacían para luego imitar y él aplicarlo en su propio negocio. Esto ya cuando adulto. Así transcurría la niñez de Francisco Martín Borque allá en Soria. Cuando los había visitado su tío, era en el año de 1926. Pero como las condiciones económicas seguían siendo precarias, entonces don Pedro Martín Borque, con su esposa, la señora Dolores Borque, y sus hijos, su familia, decidieron venir a la América. Y así, en 1926 se embarcaron allá en el puerto de Santander y de ahí a la América. Narran que fue un viaje un tanto tormentoso porque les tomó un ciclón al aproximarse a tierras americanas y tuvieron que desviarse, ya no llegaron directo como estaban el viaje planeado a Veracruz, tuvieron que tocar Cuba y allí estuvieron unos días hasta que el tiempo estuvo benigno para la navegación y zarparon nuevamente para desembarcar en el puerto de Veracruz. Y la fecha en que llegaron, por eso el programa lo estamos haciendo hoy, recordando a este personaje, don Francisco Martín Borque, porque llegaron justamente el 30 de octubre de 1926. Estamos hablando de hace 94 años. Aquí es donde empieza su vida en América la familia Martín Borque. Eran los esposos y ya venían con ellos 6 hijos. Rápidamente de aquí los esperaban ya la familia que venían de Torreón. Imagínense también hacer un viaje largo desde Torreón hasta Veracruz para llevarlos y transportarlos a la que sería su nueva casa, Torreón, Coahuila. Y así hicieron su viaje y llegaron a aquellas tierras que sería para ellos la tierra prometida. Recordaba don Francisco Martín Borque que cuando empezó a conocer a los pequeños allá en Torreón, se acuerda de unos niños, entre ellos estaba un niño que se llamaba Ricardo Montalbán. Seguramente a usted este nombre le suena. Resulta que Ricardo Montalbán era hijo de un empleado de don Pascual Borque, que era el dueño de la Soriana, y que trabajaba con él, el papá de Ricardo Montalbán, que jugaba canicas, y jugaban canicas cuando llegó allá Francisco Martín Borque. Como usted sabe, después Ricardo Montalbán se convirtió en uno de los astros de la pantalla en los Estados Unidos y para el cine mundial. Era él un gran, pero un gran astro, y fue así como conoció don Francisco Martín Borque a Ricardo Montalbán. Él narra que después serían entrañables amigos porque esa amistad que nació en la infancia siguió siendo durante jóvenes y ya cuando adultos. Es así como empieza la vida en América de don
Francisco Martín Borque, que es el fundador de Supermercados Soriana. Pero después de 2 minutos regreso con ustedes para seguirle platicando de esta historia que de verdad es muy romántica y que viene a desembocar en lo que hoy tenemos como una empresa orgullosamente mexicana, como lo es Soriana. Regreso en 2 minutos con ustedes. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos. De este 9 al 20 de noviembre les invitamos a visitar Casas Castilla, en donde tendremos excelentes descuentos en todos nuestros departamentos. Casas Castilla, con precios de maravilla, donde lleva más por su dinero, aproveche. Casas Castilla, con precios de maravilla, donde lleva más por su dinero, aproveche. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales y continúo platicándoles de esta historia de don Francisco Martín Borque, el fundador de la cadena de supermercados Soriana. Con estos recuerdos de niñez con Ricardo Montalbán y otra chica que él recordaba mucho que se llama Luz María Urure, o se llamaba Luz María Urure, transcurrió parte de su niñez. Era muy inquieto el niño Francisco. Tenía 9 años, la primaria la logró terminar en diferentes escuelas porque era tan inquieto que no soportaban tenerlo mucho tiempo en una escuela. Así fue avanzando y en diferentes escuelas hizo la primaria, terminó la secundaria. Pero mientras estudiaba en la secundaria, empezó a trabajar junto con sus primos. Cecilio, ¿se acuerdan que les digo que jugaba con ellos allá en Soria? Y empezó a trabajar en la tienda de su tío, don Pascual Borque, que era la Soriana. Ellos limpiaban las mercancías y una vez que terminaban de limpiar las áreas de mercancía, los mostradores, empezaban por llevar las mercancías que compraban los clientes a donde cobraban. Así, de esta manera, ellos se fueron ocupando y trabajaron arduamente, no solamente don Francisco Martín Borque y su primo Cecilio, sino también uno de sus hermanos, que es Armando Martín Borque.
Armando Martín Borges sería su compañero de trabajo toda la vida. Lo vamos a comprobar cuando ya estén en pleno trabajando ya en los supermercados de Soriana. Así transcurrieron los años y cuando era adolescente, Paco Martín Borque, su papá, que usted recuerda que es don Pedro Martín, entonces él decide independizarse de su cuñado y se va a Zacatecas a fundar una tienda de telas. En Zacatecas, en 1927, en Río Grande, él funda lo que llama Tienda de Telas La Madrileña. Y les empezó a ir muy bien. Francisco Martín Borque trabajaba con él, con su papá, y empezaron a progresar en esta tienda en Río Grande, Zacatecas. Pero usted recuerda que en el año de 1928, la famosa Guerra de los Cristeros, principalmente ahí en el centro de la República, es donde estaba en mayor intensidad, y esto empezó a causar que la economía se desplomara en Río Grande y en todo el estado de Zacatecas. Y un año había ido muy bien en la tienda, pero desafortunadamente al siguiente año, en 1928, tuvieron que cerrar la tienda porque ya no era posible sostenerla. No porque no hubieran tenido un trabajo intenso. Si algo caracterizaba ya a su papá y a Paco, era el trabajo intenso que habían venido a hacer, y ya tenían ellos en tan solamente 3 años, ya tenían una tienda que la tuvieron que dejar precisamente por la Guerra de los Cristeros. Así se regresan a Torreón, nuevamente empiezan a trabajar allá en la Soriana con el tío Pascual Borque de Paco Martín y el cuñado de su papá, don Pedro Martín. Así, nuevamente toman ellos la Soriana junto con don Pascual y siguen laborando, haciendo crecer esta tienda de telas. Pero sucede que en el año de 1929, en Torreón, hay una sequía muy prolongada. Todo un año, todo ese año de 1929 no llovió. Las cosechas de algodón se perdieron. Y era el principal sostén de la comarca lagunera. Recordemos que como comarca lagunera estamos tomando Lerdo, Durango, Torreón y todo lo que es que se le comprende como la región de la laguna. A esto agreguémosle que era el año de 1999, cuando el crack de la bolsa de Nueva York. Entonces la situación económica era ya muy difícil. Empezó a caer la Soriana, esta tienda de telas, que sus ventas se redujeron de una manera terrible. Escucha usted lo que le estoy platicando, porque es una circunstancia muy similar a la que estamos viviendo actualmente. Una época de crisis terrible. ¿Qué deciden entonces el señor Pedro Martín y su hijo Paco? Irse a vender fuera de Torreón. Era muy difícil porque los caminos no eran buenos, los que estaban trazados y que tenían algo de asfalto estaban en muy mal estado. Y aún así decidieron ir a vender a las sierras, a la sierra de Chihuahua, a la sierra de Coahuila, de Durango y de Sonora. Ellos tomaron una mula para cargarla con un muestrario grande de telas, y ellos se apropiaron también de una para empezar a hacer su recorrido. Y así fue como empezaron a hacer viajes de 6 a 8 meses don Pedro Martín y su hijo Paco Martín Borque. Qué importantes son estos nombres en el transcurrir de los años para desembocar en lo que hoy es Soriana. Por eso le digo que es una historia muy romántica en el aspecto de que, cómo no, apreciar este esfuerzo tan importante que hicieron.
Así, internándose por los pueblos de la sierra, en donde se pasaban 6 meses, 8, ellos iban levantando pedidos, no podían más que regresar con los pedidos, surtirlos, descansar unos días y regresar nuevamente a la sierra con los pedidos y ya listos para cobrar, porque tenían que recuperar el dinero para seguir haciendo las compras. De esta manera, ayudaron a que la Soriana en Torreón se mantuviera. Una vez que empezaron a transcurrir los años, estamos hablando de 1929, 1930, ya la Soriana había recuperado su capacidad de ventas y por lo tanto su capacidad de adquirir más mercancías para comercializarlas. Así, de esta manera, ellos refuerzan lo que la Soriana había dejado de ser como una compañía muy importante, porque ya era una empresa, aunque solamente tenían un local, es como ellos empezaron a progresar. El tío Pascual, el dueño de Soriana, ya en ese momento, ya cuando levanta nuevamente la tienda, decide regresar a España y se radica en Madrid. Y entonces deja como apoderado a don Pedro, su cuñado, don Pedro Martín, el papá de Francisco Martín Borques. Una vez que ya superaron esto de las sequías y que la bolsa de Nueva York había recuperado y Estados Unidos ya estaba trabajando prácticamente con normalidad, esto que hicieron de los viajes de don Francisco Martín con su padre don Pedro le ayudó mucho a Martín Borque para forjar su carácter. Ahí empezó a gestarse el líder que después sería con esto tan importante que había aprendido. Imagínese usted ir en el invierno con la nieve, caminando por la sierra con las bestias, con carretas y con mercancía. A veces tenían que dormir a la intemperie, llevaban sus casas de campaña, tenían que ir bien equipados porque no sabían en dónde tenían que dormir. No llegaban de un pueblo a otro tan sencillo. Este esfuerzo que ellos fueron haciendo, este carácter que fue forjando Pedro Martín Borque, fue lo que después le convirtió en el líder que construyó un emporio con estos supermercados que ahora conocemos como Soriana. Así continuó la vida de ellos y entonces el papá de Paco Martín, don Pedro Martín, una vez que había dejado caminando la tienda, decidió nuevamente volver a abrir Zacatecas, ahora con la nueva madrileña. Y como era de esperarse, ya la situación económica, ya había pasado la guerra de los cristeros y la tienda tuvo éxito. Pero en esto que estaba con su papá nuevamente en Zacatecas, en la madrileña, ya habían dejado ellos trabajando la tienda de telas La Soriana en Torreón, Coahuila. Por alguna circunstancia, usted sabe los jóvenes cómo son de inquietos, y se disgusta Paco Martín Borque con su papá. Y se regresa Paco a la Ciudad de México, entonces dice, quiero ser independiente. Y empieza a forjar su propio camino, y él trabaja en la tienda de telas El Nuevo Mundo, que estaba en México, y que era la tienda líder en telas en la Ciudad de México. En esta forma, trabajó algunos años y aprendió mucho allá en la Ciudad de México. Regresó nuevamente a Torreón, don Paco Martín Borque, y se dedicó él por su cuenta, ya solo, a vender en la sierra. Ya solito, ya él como empresario, ya él
ya como un hombre, empezó a caminar la sierra y ya tenía él conocimiento de los contactos que habían hecho. Conoció gente, se metió con las tribus de los diferentes estados, aprendió diferentes dialectos, conoció las culturas. Imagínense lo que se enriqueció este hombre. Y no solamente hacía negocio con ellos, sino que intercambiaba mercancías, les ayudaba en sus aprendizajes en el tiempo que él tenía como descanso entre pueblo y pueblo. Así terminó de forjarse él en lo que es el trabajo. Y en una de esas ocasiones en que ya regresó de su viaje por la sierra, decidió ir a España. Quería saludar a su familia, quería tener contacto con quienes había dejado en mucho tiempo atrás, y cuando tenía 28 años, que ya había hecho un capital por su cuenta, regresó a visitar a su familia a España. Y aquí es donde viene la parte romántica de pareja, porque en ese viaje, cuando él tenía ya 29 años, conoció a una jovencita de 18. Esta jovencita, Dolores Borque, solamente 18 años. Y narra don Paco que él conoció el amor a primera vista. Se enamoró, pero perdidamente, de ella, y se hicieron novios. Pero él tuvo que regresar a Torreón para seguir trabajando. Y entonces se escribía con ella, le mandaba cartas constantemente, y pues así continuaron. En este caso, él se quería casar y le dijo que volvería por ella a España. Pero como no podía volver, le dijo a Dolores Borque que por qué no venía con él casándose por poder. Le dijo la señora, no, yo soñé casarme con mi esposo en persona, no con otra persona que lo venga representando. Si quieres, ven por mí, yo te espero, nos casamos y entonces me voy contigo a México. En cuanto pudo, él se desplazó a España, se casaron y ya se regresaron a México ya como esposos. Y narra a su esposa de Francisco Martín Borque que cuando llegaron a México y se fueron a Torreón, llegaron a vivir a una casa pequeña que la rentaban. Estamos hablando de que esto fue allá por el año de, si tenía 29 años, en los años 33, 34. Y dice ella que tuvieron casa propia hasta el año de 1970. Cuando le continué platicando yo la historia de don Paco Martín Borque, el fundador de Soriana, entonces usted va a ver lo importante que es que estas personas sean sencillas, que no se hipotequen para el resto de su vida con una casa y que estén pagando constantemente la mayor parte de sus ingresos en una casa. Tenían para comprar o para hacer, pero prefirieron ir invirtiendo en los negocios, y así de esta manera fue consolidándose como un gran empresario, don Francisco Martín Borque. Continuó su vida. Que había regresado a España, don Pascual Borque, que había dejado ya como apoderado a don Francisco, a su papá de Francisco, al señor Pedro Martín, que ya tenía su tienda en Zacatecas. Entonces, ya estando la señora, cuando murió don Pascual Borque, tenía 3 hermanos, y a ellos
les dejó todas las acciones de la tienda. Una de las accionistas fue su mamá de don Paco Martín Borque, la señora Dolores Borque. Así, el 33% de las acciones que tenía ella se quiso regresar a España. Se fue a España la señora Dolores Borque por un tiempo y le dijo a su hijo: tú me vas a representar en la sociedad de la Soriana. Y de esta manera, Francisco Martín Borque se convierte en ejecutivo de esta importante compañía, que ahí empezaba a nacer, porque cuando es ejecutivo Francisco Martín Borque, es cuando las ideas empiezan a implementarse y a manifestarse el liderazgo tan importante que él había cultivado en el trabajo con su tío Pascual, en el trabajo con su papá, don Pedro Martín, y cuando él se independizó y trabaja para el Telas del Nuevo Mundo y después nuevamente a recorrer la sierra, a pasar hambres, a convivir con mucha gente, todo eso lo forjó. Y todo lo que aprendió cuando se convierte en el representante de su mamá, que era el 33% de las acciones, porque el otro 66% lo tenían los otros dos hermanos de don Pascual Borque y tíos de don Francisco Martín Borque al mismo tiempo. Entonces, cuando él se convierte en ejecutivo, es cuando empiezan a tener los grandes acontecimientos en la tienda de la Soriana de Torreón, Coahuila. Pero de esta historia tan romántica regreso para seguirles platicando en donde ya viene el crecimiento de esta importante empresa que hoy conocemos como Supermercado Soriana, como Hipermercado Soriana y otras divisiones que tiene, que también se las voy a platicar a ustedes. Regreso en 2 minutos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Hoy estoy charlando con ustedes del fundador de Soriana, los supermercados que usted conoce hoy. Este hombre migrado de España con su familia, con sus padres, su madre y sus hermanos, que poco a poco se fue haciendo mexicano
Él decía que quería mucho a este país, que seguía siendo español porque nunca olvidaría sus raíces, pero que este país le había dado la oportunidad de desarrollar todo. Así, cuando él asume entonces el 33% de las acciones y es el ejecutivo de la empresa, genera un personaje que se lo voy a presentar a ustedes en una fachada de la tienda Soriana de aquel 1949. Este personaje, él le pone Pío V y viene de la idea, dice que una vez escuchó a dos jóvenes que estaban charlando entre ellos y uno se hacía el sordo como que no escuchaba y repetía, pero en sentido contrario lo que le había comentado el otro joven. Entonces, en este caso, don Francisco Martín Borque escuchó eso. Recuerden que desde muy pequeño le gustaba tomar cosas que otros hacían, imitar y luego aplicarlas él. Entonces, este personaje, Pío V, que él creó, lo creó siendo un sordo, que se ponía un cuerno en el oído para escuchar. Y, por ejemplo, cualquier cosa que le dijeran, él decía, ¿me estás diciendo que quieres ir a comprar a Soriana? Es decir, empezó a enfocarse en la publicidad. Y así, este personaje del doctor Quinto es el que hacía la publicidad, lo vistió de astronauta, lo vistió de la época del carnaval, hacía los diferentes disfraces dependiendo la época, y don Pío V, el personaje que hacía la publicidad de Soriana, esto era lo que vendía y empezó a tener un gran éxito, y la tienda de la misma manera fue creciendo bajo la publicidad de esta idea de don Francisco Martín Borque, que era precisamente don Pío V. Él continuó con esto y ya cuando era el ejecutivo, él sabía que ya su tienda tenía mucha demanda y entonces en Gómez Palacio, Durango, y en Lerdo hizo la fábrica de ropa La Cruz. ¿Por qué en esas dos ciudades? Porque es que era donde estaban cerca de Torreón y podían proveer a la tienda, podían ahorrarse mucho en proveedores, y en esa tienda fabricaban, además de ropa para que vendieran en el almacén, fabricaban también los sacos para contenedores para el algodón que se cosechaba en gran escala allá en Torreón. Imagínese usted esas vacas que iban flejadas, si seguramente las tiene en su imaginación, eran contenidas en la fábrica La Cruz, que había auspiciado junto con sus socios, nada menos que el señor Francisco Martín Borques. Él se asoció con dos de sus primos y su hermano Armando, que su hermano Armando empezaría a ser desde entonces su pareja en los negocios. Además de él cultivar el área de las ventas, una área que le gustó muchísimo cultivar a don Francisco Martín fue el de las compras. Su principio de él era comprar bueno y buen precio para que ellos en su tienda pudieran vender con calidad a bajos precios. Ya cuando él estaba como ejecutivo en la tienda, uno de sus ejecutivos, los que estaban a su mando, comenta que era un apasionado por las compras y que no había quien le ganara a negociar. Dice que cuando llegaba a las tiendas muy temprano, él a las 8 de la mañana, ya después de haber recorrido el día anterior algunas tiendas, venía con 5 o 6 artículos que había recogido de las tiendas que ya tenía Soriana varias tiendas, pero esto me estoy adelantando un poco porque voy a regresar nuevamente, pero esto es nada más para platicarles lo que era su pasión por las compras. Entonces se reunía con los compradores, se reunía con los jefes de departamento y analizaban, porque a él algo no le checaba. Analizaban quién era el proveedor,
qué descuentos les estaban dando, cuántas piezas le estaban comprando, y siempre mejoraba los puntos que iba a negociar con los proveedores y obtenía beneficios. Así era de apasionado por la negociación don Francisco Martín Borque. Pero voy a regresar un poco para que platiquemos entonces qué es lo que influyó su esposa cuando vinieron de España, se asentaron en México, la señora Dolores Borque, que era, no, su esposa de él era, Dolores Borque era su mamá, su esposa era la señora Ana María Bringas, era su esposa, Ana María Bringas Camino. Ella, desde que llegaron a México, empezaron a tener su familia, fueron los hijos que tuvieron en total 6 hijos. El menor fue el que después se hizo cargo ya de lo que es hoy la empresa Soriana. Pero cuando llegaron aquí, él comenta que era tal el amor que tenía con su esposa que de los días difíciles de trabajo, cuando llegaba a su casa se olvidaba. Era tal la recuperación anímica y mental que obtenía en su casa con su esposa y sus hijos, que cuando regresaba a trabajar al siguiente día, era otro totalmente distinto, descansado, concentrado en su trabajo, y no había poder humano que lo desviara de su objetivo ese día, de rendir al máximo en lo que ya empezaban a ser sus negocios. Así es como le digo a ustedes que lo romántico de esta pareja es que formaron un gran equipo. Les voy a platicar un poco más adelante para que usted vea cómo la señora ayudó mucho a que fueran creciendo los negocios con ideas y con él ir mucho a lo que él iba a comprar, tanto predios como negocios para emprender, y la señora es la que le ayudaba, como por ejemplo en el año de 1947, que decide comprar ya, tenían la Soriana, estaba en terrenos rentados, pagaban mucho de renta. Entonces decide que deben tener un local propio. La señora le acompañó a buscar el terreno hasta que lo encontraron y lo compraron en 1947. Empezaron a hacer el proyecto de la tienda, empezaron nuevamente a diseñar lo que quería, y ya en el año de 1953 se inaugura el primer edificio propio, y así nace Soriana en el año de 1953, pero con edificio propio. Aún no era lo que hoy conocemos ya como este consorcio tan importante de empresas que es Soriana. En 1957 se disuelve la sociedad, se reestructura, y entonces es como Paco Martín Borque compra el 10% y su hermano Armando el otro 10%, y ya se convierten en socios con el 10%. Y es así como, además de que ya era ejecutivo, porque antes tenía el 33%, pero ya cuando se consolida una nueva sociedad, tienen el 10%, que ya es muy importante porque el monto había aumentado. Así, de esta manera, entonces, los hermanos se convierten en accionistas. En 1957 ya son co-dueños de la empresa. Y en 1958 ellos proponen abrir una tienda en Chihuahua, porque como habían viajado por todas las sierras, sabían del potencial que tenía una tienda en Chihuahua, en una de las ciudades en donde convergían todas las personas del campo, y es así como admiten que hagan esta sucursal en Chihuahua. Y en 1959 nuevamente la sociedad se disuelve, pero ahora sí los hermanos Borque, Martín Borque,
tanto Armando como Francisco, entonces compran la mayoría de las acciones y se convierten casi en los dueños totales de lo que ya empezaba a ser Soriana, como hoy la conocemos. Ahora, en esta nueva etapa de su vida, él empezó a viajar, pero ya no como vendedor, sino que empezó a viajar como apasionado comprador. Empezó a visitar fabricantes en toda la República, principalmente en la Ciudad de México. Y así lo empezaron a ubicar a él como un comprador con muchos recursos, muy hábil para la negociación, que obtenía lo que quería, pero al mismo tiempo dejaba muy buenos negocios a los proveedores. Y ya para entonces, ya cuando acabó de conformarse la sociedad que se vino consolidando, después del año de 1959, cuando se disuelve y ellos compran la mayor parte de acciones, pero todavía tenían otros socios, ya en el año de 1962, totalmente se convierten ya en dueños, ya no tienen otros socios y los hermanos se convierten en dueños por completo. Y así de esta manera se convierte don Francisco Martín Borque en el presidente del Consejo de Administración de Soriana. Y ahí es donde nace la proyección que hoy tiene Soriana cuando son los dueños absolutos. Así él y su esposa, la señora María Bringas, viajan a un curso a Daytona, un curso para empresarios, porque recordemos que don Francisco solo se quedó con la secundaria y todo lo que había aprendido de negociación, de ventas, lo había aprendido en el campo, lo había aprendido en los mostradores, en la sierra, en el Nuevo Mundo, pero sabía que necesitaba prepararse y empezó a tomar cursos de negocios. Y en un curso que tomaron en Daytona, fueron él y su esposa, porque la señora por eso se estaba involucrando tanto en los negocios, que todo lo que el marido aprendía, ella quería estar con él también y tener el mismo aprendizaje. Así, en Daytona, conocen las cajas registradoras. Le estoy hablando a usted de allá del año de 1963, cuando las cajas registradoras en México apenas empezaban a utilizarse, pero la National Car Register hizo una convención en aquel curso, una exhibición, y trajeron 2 cajas para su negocio, para Chihuahua y para Torreón. Y así se convierte en pionero de que en México empezar a trabajar con las cajas registradoras, que entonces no las tenían las tiendas comunes. Es el empezar a despegar de Soriana como supermercados. En 2 minutos regreso con ustedes para continuar con esta interesante historia del fundador de Soriana, don Francisco Martín Borque. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299-3288-40. Te esperamos. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo
de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estoy de regreso con ustedes para continuar con esta interesante historia de el fundador de Soriana, don Francisco Martín Borque. Así ya con los conocimientos que tenía, con la experiencia, con las dos tiendas que tenían, que eran tiendas Soriana porque todavía tenían las telas, tenían un piso de ropa, pero con estas máquinas registradoras que trajeron de Estados Unidos, hicieron el autoservicio. Hicieron un piso donde tenían la venta de ropa, otro piso donde tenían las telas y un mezanín donde tenían el autoservicio, donde tenían mercancías diversas, en donde la gente podía tomar sus cosas y ya con la caja registradora que tenían, ir a caja y pagar. El autoservicio empezó a tener tal demanda que entonces ahí nació la idea de don Francisco Martín Borque de hacer todo el piso de autoservicio. Y en el año de 1968, contra las opiniones de sus allegados, de la familia, de los amigos, de que era una aventura muy grande el querer hacer un piso que fuera grande, en donde tuvieran todas las mercancías y que fuera autoservicio, que toda la gente solita se despachara, tomara su carrito que ya los empezaban a utilizar. Le dijeron, no, ¿cómo crees? Esto va a ser un elefante blanco. La gente no va a querer atenderse sola. Contra todo eso, en 1968 inició el proyecto más audaz que había emprendido cualquier empresario mexicano hasta la fecha en este carácter. Fue un gran acontecimiento para Torreón. En el centro de esta ciudad tan importante se inaugura Soriana, el primer gran centro comercial Soriana, como así le llamaron, con el apoyo de su hermano Armando, que era el otro socio mayoritario de Soriana, y con el gran apoyo de su esposa. Platicaba don Paco que cuando iban a los cursos a los Estados Unidos iban a visitar centros comerciales y la señora y él recorrían las tiendas, se sacaban fotografías frente a las góndolas, frente a todo lo que encontraban en los supermercados y además medían el estacionamiento, cuánto había espacio entre auto y auto en el estacionamiento. Por eso es que usted ve que los estacionamientos de Soriana son muy amplios, porque esa es una herencia que dejó don Francisco Martín Borque, y no solamente a Soriana, sino a todos los supermercados que se empezaron a abrir en México. Pero en el año de 1968 se convirtieron en los innovadores, abriendo así la primera gran tienda Soriana en Torreón. Ahora usted conoce por qué. ¿Por qué se llama Soriana? Porque su fundador nació en Soria. Su tío, el señor Pascual Borque, nació en Soria. Y Pascual Borque fue el que fundó la primera tienda de telas que se llamó La Soriana en Torreón. Su tío Pascual fue a España, convenció a su papá
de don Francisco Martín Borque, el señor Pedro Martín, y a su hermana, la señora Dolores Borque, que era hermana de don Pascual, los convenció de venir a México. Les habló tan bonito de lo que aquí había, que desde entonces, desde 1929, 26 se radicaron en México, esta familia de españoles migrantes, y que hoy día son los dueños de esto que es Soriana. Esto, como ya le había platicado, fue el gran evento en la ciudad de Torreón, no solamente en la comarca lagunera, sino en todo el norte. A partir de ahí, don Paco, su esposa, la señora Dolores, su esposa Ana María Bringas, empezaron a construir el emporio que hoy es Soriana. Dice don Paco, y esto lo comenta el hoy director general de Soriana, que es el hijo menor de el matrimonio, que cuando don Paco ya tenía estas tiendas, buscaron en otras ciudades, y refiere que en Monterrey, cuando inauguraron, tuvieron que bajar las cortinas porque a las 3 horas no cabía la gente en el supermercado. Y yo conocí este supermercado primero en Monterrey de Soriana, y era un mercado para la época muy grande. Entonces fue un gran supermercado para una gran ciudad como Monterrey. Y de ahí empezó a crecer Soriana hasta lo que hoy tenemos. La fórmula del señor Francisco Martín Borque decía que la constancia y trabajo, esa es la fórmula para el éxito. Y su esposa, que lo acompañaba, doña María Bringas Camino, ella recorría todo lo que con él tenían que ver en qué puntos de venta iban a inaugurar, o más bien iban a construir. Don Francisco, decía su esposa, no hacía investigación de mercados con alguna compañía. La investigación de mercados la hacía él por intuición. Dice que acudía con sus ejecutivos a buscar los puntos, pero con su esposa. Y que entonces él empezaba a voltear a la gente que pasaba por las calles donde él estaba viendo los terrenos, veía los paquetes que llevaban las señoras, preguntaba a sus ejecutivos qué veían, y veían que llevaban bolsas de supermercado. Pero decían, no llevan ninguna bolsa de Soriana. En las calles que recorría, decía, en donde hay basura no se ven bolsas de Soriana. No hay un mercado de Soriana aquí. Hace falta. Y una vez que veía el rumbo, empezaban a buscar el terreno. La señora iba con él, empezaban a medir, empezaban a ver todas las posibilidades que tenían de éxito. Veían el barrio, veían el entorno, y decidían entonces empezar la negociación para comprar esos terrenos. De ese tamaño era la ayuda que prestaba la esposa, de ese tamaño era la influencia que tenía en su esposo, y él lo que aceptaba de muy buena gana. Recordemos que él desde pequeño, desde que se reunía con sus primos en su natal Soria, todo lo que él veía de posibilidades al entorno que él vivía, lo podía adaptar a su negocio. Por eso es que iba adaptando todo lo que veía en su negocio. Y un aspecto que es muy importante que el señor Francisco Martín Borque tenía, estoy hablando de él en primera persona, porque fue el que abrió el camino para este negocio tan importante como es Soriana, pero su hermano, Armando, era también muy similar a él, y a sus empleados los trataba muy bien. Él decía que lo más importante para él no se llamaba negocio. Él decía, mis empleados, mi familia, mis clientes y mis proveedores son lo más importante para mí. Tan es así que conforme fueron creciendo sus tiendas, como fueron creciendo en número,
él fue teniendo mucha capacitación para su personal. Su lema era: vamos a desarrollar los ejecutivos de nuestra empresa en nuestras propias fuerzas de empleados. El que tenga capacidad, vamos a desarrollarla. Vamos a darle todos los conocimientos para que crezca con nosotros. Y no solamente de eso se preocupaba, por ejemplo, de su salud de los empleados. Se narran muchos de los empleados actuales incluso, que cuando había enfermos graves, que ya tenían tiempo trabajando con él se hacía cargo, además de lo que tenían del Instituto Mexicano del Seguro Social, de gastos médicos mayores. Y si el seguro de gastos médicos mayores no alcanzaba, él pagaba la atención médica incluso en las mejores clínicas de Houston, cuando se trataba de enfermedades tan severas como cáncer, por ejemplo, o como las enfermedades que incapacitan. No reparaba él en gastos. De tal manera que fue muy querido siempre por sus empleados. De igual forma, era una persona que a la comunidad, como él decía, le debía mucho. Desarrolló universidades, patrocinó becas, estudios de muchos jóvenes a través de este instrumento para estudiar. Desarrolló, no saben cuántas personas en la fundación que él manejaba. Su empresa empezó a crecer tanto que en el año de 1987 ingresa a la Bolsa de Valores y entonces, como él sabía que tenía ciertas limitantes, contrató a puros profesionales para que ya manejaran la empresa como un verdadero consorcio. El desarrollo de Soriana se lo voy a resumir en unos cuantos minutos. Usted sabe que después de haber desarrollado en los primeros años que ellos tenían sobre 160 tiendas Soriana, después en el año 2005 compraron la cadena Gigante, que las convirtieron en Soriana. Después en el año 2012 adquirieron otra cadena de tiendas. En el año 2015 adquirieron lo que era Comercial Mexicana, la Comercial Mexicana que algunas las convirtieron en Hiper Soriana, que quiere decir los grandes centros comerciales, porque ellos lo catalogan así como hipercentros que tienen 8,500 metros cuadrados de tienda, los supermercados que tienen sobre 7,000, los mercados Soriana que tienen aproximadamente 6,000 metros, Soriana Express que tienen de 4 a 4,500 metros, y luego tienen City Express, que son tiendas de conveniencia. Estas tiendas de conveniencia que compiten con Oxxo y que también están desarrollando a nivel nacional. Esto es parte de lo que ha desarrollado Soriana. También tienen otra empresa que recientemente se asociaron, como es Falabella, de Chile, y que tiene una tienda grande que usted ahora ve aquí donde era la Megacomer, que hoy es una tienda en donde comercializan todo para el hogar, que compite con Home Depot. Pero esta es precisamente la competencia que busca el país. Y todo esto es lo que ha desarrollado Soriana. Actualmente tienen más de 600 tiendas, tienen 105,000 empleados a nivel nacional, cotizan en la Bolsa de Valores, es una empresa totalmente rentable, responsable socialmente, y todo viene de estas personas que son migrantes españoles y que la familia, como llegaron aquí a México, Martín Borque, siendo el padre don Pedro Martín, la madre doña Dolores Borque, de los hijos destacan Armando y don Francisco Martín, que son los que manejaron Soriana en su pleno desarrollo. Y de ahí, hoy
hoy día el hijo menor de don de doña Dolores Borque y de don Pedro Martín, son los hacedores de esto que ahora se llama Soriana. Y no quiero concluir esta charla. Puedo hablarle a usted de lo que es actualmente Soriana, me tendría que extender mucho en el tiempo. Lo único que quiero puntualizar es por qué los que llegan a México, como estos migrantes españoles, como judíos, como sirio-libaneses, como franceses, ¿por qué llegan sin recursos y por qué en México logran hacer fortunas? La fórmula no es difícil, la dijo don Francisco Martín Borque. Disciplina, constancia y trabajo. Él no le tuvo miedo con su papá a ir a tierras extrañas como son las sierras de Durango, de Chihuahua, de Coahuila y de Sonora a pasar en el frío invierno, nevadas, los fríos extremos y todo lo que se presenta en esa temporada de invierno en la sierra, eso lo fortaleció. Pero traía un objetivo muy claro que era el progreso. Cuando fue teniendo las oportunidades, las fue aprovechando. Lo mismo ha sucedido con los sirio-libaneses. Aquí en México tenemos otro caso, por ejemplo, como son, del cual hablaremos en otra oportunidad, Chedraui, que empezaron con una tienda de telas en Jalapa y que también hoy, vean ustedes el emporio en que se ha convertido y son dueños, son sirio-libaneses. Nosotros, como mexicanos, esa oportunidad es la misma que tenemos en nuestra tierra. No somos migrantes, somos habitantes de esta tierra. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta lo que decía don Francisco Martín Borque, la disciplina, la constancia y el trabajo. No digo que no tengamos algo de esto. Probablemente trabajamos mucho. Eso no podemos regatearlo. Pero la disciplina es fundamental. Y la disciplina se refiere a todo, al aspecto económico, al aspecto familia, al aspecto de ser en lo que hacemos disciplinado dentro de los cánones que nos dictan las normas que se han escrito por nosotros mismos para manejar nuestro negocio. Eso es lo que nos hace falta y eso es lo que en esta época de crisis es lo que necesitamos sacar adelante. Hagamos un reflejo de lo que vivió don Francisco Martín Borque y su papá en Zacatecas cuando la guerra de los cristeros y que habían abierto su tienda de telas La Madrileña y que la tuvieron que cerrar por esta guerra de los cristeros y regresar a Torreón para nuevamente trabajar en la tienda del tío, que era tienda Soriana. Pero que entonces vino la sequía de allá de la comarca lagunera y la Gran Depresión de 1999 en los Estados Unidos y que entró la tremenda época de crisis. Y a eso ellos respondieron con el trabajo de ir a la sierra por meses a privarse de la familia, a pasar hambre, a pasar penas, a pasar frío, privaciones. Esa es la fortaleza, esa es la disciplina que se requiere. El resultado lo vemos. Hoy día, Soriana es una de las compañías más importantes en México, que más empleo da y que es hecha, fundada, desarrollada y consolidada por migrantes españoles. Gracias a estos migrantes, gracias porque han venido a nuestra tierra a hacerla grande, a darnos a nosotros muchas fuentes de empleo y a darnos un ejemplo de lo que podemos hacer con ello, con lo que ellos nos han legado como una enseñanza. Esto es lo que hoy hicimos como un recorrido de una historia romántica, de una historia de éxito, de una familia integrada, de un matrimonio que juntos lucharon hasta sacar adelante
su empresa, su familia y, por qué no decirlo, a toda una región y han colaborado con todo un país. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les agradezco como siempre su atención. El próximo jueves estaré con ustedes en otro programa más de Líderes Empresariales. Les espero a las 4 de la tarde el próximo jueves en Radio y Televisión Naco Digital de Veracruz. Hasta entonces, muchas gracias. Para todo en maquinaria y herramientas, cuenta con Ryker. Productos a los mejores precios, con garantía, servicio y refacciones en marcas líderes para la agricultura, jardinería, construcción, industria y mucho más. Cuenta con una sucursal Ryker cerca de ti. Ryker. Uniformes Noris, la única tienda de uniformes que piensa en los niños y jóvenes con camisas y playeras 100% de algodón. Estamos ubicados en Bravo, entre Cerdán y Arista, Colonia Centro. Llama a los teléfonos 2299 3288 40. Te esperamos. De este 9 al 20 de noviembre les invitamos a visitar Casas Castilla, en donde tendremos excelentes descuentos en todos nuestros departamentos. Casas Castilla, con precios de maravilla, donde lleva más por su dinero. Aproveche. Casas Castilla, con precios de maravilla, donde lleva más por su dinero. Aproveche. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección.